sacó el día 6, me parece, si Correcto. no estoy equivocado, en donde... ¿De este mes? de Sí, este ok. mes, en donde interpretaron que había una cantidad de agua que se iba a privatizar y se iba a utilizar para la actividad del fracking o para la minería, etc. Ajá. Entonces, bueno, el propio Roberto creo que lo tiene mucho más claro que nosotros. A ver, Rubén. Mire, Te agarró el hijo. ¿cómo funciona el agua en nuestro país? Nosotros en la Comisión Nacional del Agua estamos a cargo de toda la administración del agua, tanto del subsuelo como de la parte superficial. Nuestras presas, nuestros ríos. Y de acuerdo a lo que dice la ley, lo que nosotros hacemos es esa agua que tenemos, la concesionamos a la población para que la pueda aprovechar. ¿A qué la concesionamos? A la agricultura para que puedan sembrar los campesinos en nuestro país. Lo hacemos a los municipios para que puedan dar el agua a las viviendas. Es decir, tenemos esta figura que nos ayuda de alguna manera a poder otorgar el agua. Nosotros esta agua que tenemos, hacemos estudios para poder saber cuánta tenemos, tanto en el subsuelo como en la parte superficial. Perdón la interrupción. ¿Y cómo estamos de agua? Mira, han sido años muy buenos estos últimos. Ha llovido bien y por fortuna tenemos agua suficiente para todo este año 2018 y para todo el año 2019. Pues es decir, esta agua que nos ha llovido en exceso en los 3 primeros años de esta administración y los últimos 2 que ha llovido más o menos al promedio de lo que llueve normalmente en un año, nos ha ayudado a poder guardar agua. Tradicionalmente lo que hacíamos en nuestro país era cuando tenemos agua en exceso la dábamos, ¿no? Poníamos otro ciclo agrícola para poder sembrar un poco más y nosotros decidimos guardar esa agua pensando que así como empieza a llover un poco más fuerte, podríamos tener una sequía mucho más intensa de lo que normalmente sucede, como ha sucedido ya en otros países, como ha sucedido en Sao Paulo, en Brasil o en Sudáfrica, ¿no? Entonces lo que estamos buscando de alguna manera es cuidarlo. Entonces hoy tenemos agua suficiente para todo este año y todo el año que entra. Entonces les decía, administramos, otorgamos concesiones. Nosotros cada 2 años tenemos que publicar cuánta agua tenemos, ¿no? De acuerdo a estudios que nos permitan, de acuerdo a la lluvia, cuánta agua corre por nuestros ríos, cuánta agua tenemos almacenada en nuestras presas y cuánto tenemos en la parte del subsuelo. Eso hicimos en el año 2016. Y en ese estudio que hicimos, en eso que publicamos a toda la población, el Diario Oficial de la Federación, le dijimos, oye, tenemos más agua de la que normalmente teníamos en algunos ríos en particular, nosotros le llamamos cuencas. Cuenca es donde empieza un río, donde termina. Lo que tenemos que hacer es agua ponerla a disposición de la población. Eso es lo que normalmente sucedía en nuestro país. Y nosotros decidimos hacer una cosa completamente diferente que la ley nos permite, y es reservar el agua. En lugar de otorgar concesiones, decidimos reservarla. ¿Para qué? Para el futuro. Cuidar el medio ambiente y abastecer a la población. ¿Qué porcentaje, Roberto, de agua se está reservando en este momento, que además de todo creo que va más allá que la normatividad internacional? Sí, esta política de reservas que nunca se había hecho en nuestro país, la verdad es que es una cuestión nueva, no solamente en México, sino a nivel mundial. Hay organizaciones internacionales del agua principalmente, no, evidentemente sin fines de lucro, que recomiendan a los países reservar por lo menos el 30% del agua que tienen disponible, precisamente para poder traer agua en el futuro. Si yo hoy decido que en lugar de concesionar el agua que corre en el río, la guardo para que siga corriendo en el río y alimente al final del camino el medio ambiente, alimente la naturaleza, es evidente que voy a tener más agua en el futuro en la medida que yo haga que ese medio ambiente pueda seguir funcionando y pueda seguir creciendo. Entonces, ¿por qué? Porque la principal fábrica de agua son los bosques, es precisamente la naturaleza. Entonces, ¿qué dicen las organizaciones internacionales? Resérvala, guárdala, deja que corra por los ríos, no se la des a nadie, precisamente para que puedas tener agua en el futuro. ¿Qué es lo que hicimos? Ok, perdón, ese término creo que es importante aclararlo también, el tema de guardar. No se trata de guardar y llevármela a un lugar, a un Correcto. contenedor, sino dejarla fluir, que esa agua se Exactamente. mantenga por los ríos y siga fluyendo su camino, su cauce natural. Exactamente, en lugar de que alguien la aproveche para la agricultura, para algún otro fin en particular, lo que buscamos es dejarla correr precisamente por los ríos. ¿Para qué? Para que alimente a la naturaleza. Ahora- Y la única excepción, perdón Paco, Sí. la única excepción, además del tema de la naturaleza, es la población, la vivienda de la gente. O sea, la otra cuestión que reservamos es si la población requiere agua. ¿Por qué? Porque la población sigue creciendo, pues hay que dársela. Entonces, la otra reserva es las generaciones futuras puedan tener durante los próximos 50 años agua. Lo que reservamos en estos lugares en particular es agua para los siguientes 50 años, para abastecer a la población en las viviendas y para el medio ambiente, para poder generar mayor cantidad de agua. También se puede utilizar para la generación de energía, pero ahí no se gasta esa agua, ¿no? Es correcto. La reserva que prevé la ley son para esas 3 cosas.
medio ambiente, el uso de las viviendas y para la generación de energía. Nosotros en este caso en particular decidimos no reservar para la parte de generación de energía, porque también lo pudimos haber hecho. ¿Que por qué está contemplada la reserva para la generación de energía? Porque como bien dice Paco, el agua no se consume, pasa por una turbina y vuelve a regresar. Al final del camino el agua no se consume y por eso prevé la ley reservas también para la generación de energía. Roberto, cuando hablamos de concesión, ¿de qué hablamos exactamente? Es decir, ¿se le concesiona a particulares o se le concesiona, como bien lo dices, a municipios, a alcaldías? No sé cómo se maneja en Mira, el la ley agua, prevé o una cosa que se privatiza. nosotros lo que hacemos, lo que la ley prevé, privatizar el agua significaría que la administración del agua cambiara a un particular. Exacto. La administración del agua hoy la tiene la Comisión Nacional del Agua. Correcto. Para poder cambiar la administración SACME, del agua directo. que hoy tiene la Comisión Nacional del Agua, tendría que modificarse la Constitución de nuestro país y la Ley de Aguas Nacionales. Lo cual no ha pasado. Lo cual no ha pasó pasado. En el decreto del 6 tiene que ver con Y eso. por supuesto que estamos en contra de que suceda. No conozco ningún país en el mundo que el gobierno no administre el agua, porque mucha gente me ha dicho, oye, ¿y si creas un consejo ciudadano? Cuando empiezas a hablar del tema de ciudadano, pensamos a veces que es una cuestión en donde habrá varios ciudadanos que no tengan ningún interés y es difícil. Al final del camino siempre habrá dentro de esa ciudadanía el que yo quiera tener agua para mi vivienda, el que yo quiera tener agua para mi industria, el que yo quiera tener agua para el campo, porque pues tienes que tener una representación plural para poder otorgar el agua. Entonces cambiar la administración del agua en este país me parece un error, tiene que seguirse manteniendo como Y está. además quiero que quede muy claro y además ojalá que Roberto lo pueda aclarar puntualmente, en este decreto del 6 de junio no hay una sola concesión otorgada. Se habla de la reserva y de la veda de los recursos del acuífero de nuestro país. No hay una sola concesión, no se entregó a una minera, ni se va a utilizar para el fracking, ni hay un contrato, ni hay un negocio, ni hay un peso entregado por nadie, creo, ¿no? Exacto, y también hay que decirlo, también se dijo que lo hicimos ahorita que jugó México contra Alemania. Este proceso, como les decía yo ahorita, lo empezamos en 2016. O sea, publicamos la disponibilidad en Oficial de las Plantas de 2016. El año pasado publicamos los estudios para hacer las reservas, en donde dijimos, esta agua que en 2016 dijimos que estaba disponible, que nos sobraba, ¿no? La vamos a ocupar para esto, para las reservas. Y eso lo hicimos en 2017. Y en este año, a principios del año, publicamos ya el decreto a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, publicamos exactamente lo que íbamos a firmar. O sea, es decir, esto tiene muchísimo tiempo y no tiene nada que ver con el Mundial, que por supuesto que nos da gusto que gane la selección mexicana, pero no tiene nada que ver una cosa con la Oye, otra. y una última pregunta. ¿Qué hace con agua para que el agua llegue a más gente? Mira, una parte es la administración. Lo que yo les decía hace un momento, normalmente cuando llueve lo que hacemos es dar más agua entre más llueve. Y nosotros lo que decidimos, número uno, es administrarla de una manera diferente. ¿Para qué? Para que podamos tener agua no solamente para este año, sino para el año siguiente. ¿Cómo se administraba tradicionalmente el agua en la Comisión Nacional del Agua? Otorgando concesiones. Se entendía la administración del agua solo como un tema de otorgamiento de concesiones. Y nosotros entendimos que la administración del agua es lo que nos llovió ayer, lo que tengo almacenado hoy en nuestras presas y lo que tengo obligación de dar el día de mañana. En base a eso es que decidimos administrar el agua precisamente para que la población tuviera agua. Una, dos. 3/4 partes del agua que utilizamos en nuestro país se va a la agricultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar que la agricultura sea mucho más eficiente y que gaste mucho menos agua. ¿Cómo? Tecnificando el campo, buscando de alguna manera que tenga mejores tecnologías para poder regar, que nos ayude precisamente a gastar menos agua, pero que sigamos produciendo lo que estamos produciendo. O sea, que busquemos de todas maneras que haya alimentos en las mesas de las mexicanas y de los mexicanos. Entonces hay que tecnificar el campo. Poquito que ahorremos en la parte del campo es mucho para todo lo demás. No quiero perder la oportunidad, Roberto, para preguntarte, si dices que este año ha sido de los que mejor nos ha ido en temas de agua, ¿por qué de repente la falta de agua en diferentes colonias en la ciudad, en diferentes zonas de nuestro país? Es una buena pregunta. Hay Iztapalapa sin agua, hay muchas quejas de muchos lugares. Inclusive nosotros las vivimos, que de repente se habla del Cutzamala, se cierran algunas y a veces 5 delegaciones nos quedamos sin agua en ciertos horarios, en ciertos momentos. ¿Qué pasa en estas colonias y en estos lugares? Mira, es una muy buena pregunta. El que haya una disponibilidad del agua no significa que la gente le está viendo llegar a sus hogares. En nuestro país decidimos hace más de 20 años que la prestación del servicio de agua potable fuera una facultad exclusiva del municipio, pensando en que el municipio es un ente autónomo y que además había que fortalecerlo precisamente ante la ciudadanía. Y por eso le decidimos otorgar esa facultad de prestar el servicio de agua potable.
Hoy yo les puedo decir que eso que se pensó, que me parece que estuvo bien pensado en su momento, no funciona en nuestro país. ¿Por qué? Porque no se le pide ningún requisito al municipio para poder prestar el servicio. ¿A qué me refiero que con ningún requisito? El que haya un organismo operador de agua, que tenga gente técnica preparada y que no sea el amigo, el compadre del presidente municipal que se encargue de dirigir el organismo operador de agua y entonces lo haga un organismo operador eficiente. ¿Qué nos ha faltado? Entender que el tema del agua es muy sensible para la población. Requiere de gente técnica, requiere de invertir en él porque no se ve. ¿Qué dicen los presidentes municipales y qué dice quien administra el agua en nuestro país en la parte de la prestación del servicio para la población? Que el agua no deja votos porque son tuberías que no se ven. Claro. Entonces, Y las obras molestan. Y las obras Son molestan. muy molestas. Y además, hoy en día tenemos una fuga aproximada de un 40% más o menos del suministro de agua en cada una de las ciudades en las que Es un llega. horror y la sellan con un pedazo de cámara de llanta. Ayer me decían el tema de Iztapalapa. Si se fuga el 50% en la Ciudad de México del agua que otorga a través del sistema Cutzamala y de los diferentes pozos que tiene administrando la Comisión Nacional del Agua y que da el sistema de agua de la Ciudad de México, si invirtiéramos en las tuberías de esta ciudad, seguramente tendremos mucho mayor cantidad de agua a la que tenemos el día de hoy. Si sectorizáramos, pusiéramos válvulas y decir, hoy le doy agua o le doy estas 2 horas agua a esta zona, cierro la llave, ahora le doy estas 2 horas a esta, en lugar de correr todo el agua por las tuberías, también sería diferente. Entonces sí se tienen que tomar ciertas medidas de política pública, no solamente en la Ciudad de México, en general en nuestro país, en la parte de la prestación de Pues servicios. ojalá se tomen. De verdad, muchísimas gracias. No, al revés, Ya, Mau, de gracias verdad, a ustedes, nos- Mau, gracias. Nos ayudaste muchísimo. No, al revés, Y a muchas cuidar gracias por el la agua, oportunidad. por supuesto. Tenemos que cuidar el agua porque creo que no existe toda la cultura de ahorro del agua. Sin duda es un componente importantísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Gracias. Un placer. Muchísimas Gracias, gracias. Paco. Nada más aquella campaña que había. Ciérrale. Ciérrale. Muy buena, por cierto. Oigan, quien sí cuide el agua.